¿Qué hace? Le llaman un algoritmo de aprendizaje no paramétrico y basado en instancias. ¿Por qué es no paramétrico? Bueno, porque no hace suposiciones, simplemente lo que hace es que toma los datos de inicio, los modela, los acomoda, y ese ya es como tu modelo, y a partir de los datos que vienen, pues empieza a hacer los cálculos de distancias. Y él no hace suposiciones explícitas, sino hasta que llega ya empieza a hacer todos los cálculos. Y entonces aquí tenemos la gráfica, ¿no? Por ejemplo, imagínense que tenemos aquí el conjunto de datos con los que ya fuiste entrenado. Tienes dos clases, la clase azul, la de circulitos y la clase de triángulos. Y tú llegas y colocas, por ejemplo, esta estrella. Tú tienes esta estrella. Ah, pues la estrella la quieres clasificar. Pues, ¿qué es lo que hace? Pues encuentra cuáles son los vecinos más cercanos. Entonces ahí interviene la K. Si tú le dices que es la K igual a 3, pues busca los vecinos más cercanos, 3 vecinos más cercanos, y a partir de ese calcula cuáles son los que tiene, de qué clase los tiene más cerca, ¿no? En este caso, si se fijan, aquí calcularía la distancia y diría, bueno, pues tengo lo más cercano, son 2 triángulos y un círculo. ¿Hacia dónde se iría? ¿Hacia dónde se clasificaría? Pues hacia los triángulos. ¿De acuerdo? Sería diferente si nosotros le decimos que K vale 4, porque entonces se ampliaría y a lo mejor, bueno, el más cercano es este. De todas formas, quedaría igual hacia la clasificación, ¿no? Entonces, así es como funciona el algoritmo. Pones un punto a partir del modelo que ya tienes ahí, con su fit, donde ya estableció dónde están los conjuntos y cuál es la región de conjuntos, ¿sí? Porque lo que busca es establecer regiones. Y a partir de eso ya empieza él a decir, ah, bueno, pues yo pertenezco a tal categoría, dependiendo de los vecinos que tenga más cercanos, ¿sí? ¿Cómo funciona? Pues aquí podemos poner los pasos. Entonces, dice, el algoritmo funciona de esta manera. Tú seleccionas el número de K vecinos, toma los K vecinos más cercanos al nuevo dato. Lo puedes calcular con las distancias que vimos la ocasión anterior, ¿no? Ya pueden ser con una distancia euclidia o con una distancia, puede ser, por ejemplo, de Manhattan o de cualquiera. Y el paso 3 sería entre los K vecinos contar el número de elementos que pertenecen a cada categoría. Y el paso 4, pues tú le asignas al nuevo dato la categoría. Es una base que se llama Social Network Ads. Y entonces es un dataset que determina si la persona compró un producto en particular, ¿no? Está distribuida de esta manera. Tiene aquí, si se fijan, los datos que tiene es el género, la edad, el salario y, bueno, la acción, ¿no? Al final, si compró o no compró, ¿no? Esta es la base de datos que vamos a utilizar ahorita. Bueno, entonces, miren, vamos así de manera iniciando. Pues cargamos nuestras librerías aquí. Después, bueno, pues aquí en Colab, pues para subir el archivo, pongo, ahí yo subo el archivo. Entonces, y ahí cuando yo subo el archivo, pues entonces ya lo que sigue es leerlo. Ya que lo leímos, igual, pues mire, si ustedes se fijan, aquí vemos cómo está estructurado y vemos es lo que teníamos. Los 5 primeros registros, pues nos dice cuál es el género, la edad y la estimación del salario. Y pues ya dije si compró o no compró. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí nosotros vamos a tomar dos valores. Vamos a tomar el de valor de la edad y el valor del salario estimado, ¿no? Entonces, ¿qué podemos sacar? Pues ahí podemos sacar una inferencia que nos pueda ayudar
en decir, bueno, si determinado salario y con determinada edad, ver la probabilidad para nuevos datos de si va a comprar o no va a comprar, de acuerdo al modelo que tenemos, ¿no? O sea, en qué clasificación caería, ¿no? Entonces, suponemos que ya los datasets ya están completos. Este dataset ya le hicimos todo el proceso como lo veíamos antes, ¿no? De que ya rellenamos los nulos y ya vimos toda esa parte, ¿no? Entonces, como les decía, en X vamos a tomar esos valores. Vamos a tomar del dataset la parte 2 y 3, que sería la edad y la estimación del salario. Aquí ahora sí vamos a tomar el valor de Y. Ese valor de Y, pues ya lo vamos a utilizar porque estamos utilizando la parte supervisada, ¿no? Y nada más para ver cómo están los datos. Les voy a poner aquí, los graficamos. Antes de separarlos, antes de cualquier cosa, miren, si ustedes pueden ver cómo van los datos y cómo están, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes se fijan, al final lo que va a tender de hacer el algoritmo es hacer como una región. Si ustedes se fijan aquí, los datos que están en 0 son en esta región y los datos que están en 1 son como esta región. Va a haber como una región y va a haber algunos datos que probablemente van a quedar pues mal clasificados, ¿no? Si ustedes se fijan, este dato que está aquí en rojo es como que un dato atípico que al fin y al cabo lo dejamos para ver la clasificación, ¿no? O sea, porque no sabemos de dónde viene, pero esos son datos que se salen a lo mejor de la estructura, ¿no? O sea, generalmente, ¿qué podemos inferir aquí? ¿O qué regla podemos decir? Que la gente de menor edad y con menor salario estimado, pues es la gente que menos compra, ¿no? Y la gente que tiene mayor edad eh, es la que más compra, ¿sí? Incluso, bueno, la gente que tiene mayor edad, pues su salario es un poco más alto que los que son de menor edad, ¿no? Y no necesariamente necesitan que tengan un salario muy alto para comprar. Miren aquí el concentrado. Entonces, así es como están los datos ahorita, ¿de acuerdo? Así es como viene la base de datos, así es como se visualiza. Lo que les digo es que este algoritmo lo que va a hacer es como hacer una región. No sé si la alcancen a ver, pero por aquí así vendría la región. Aquí, aquí, aquí. Los problemas que tendría es como cuando analizamos en matemáticas, en ecuaciones diferenciales, ¿no? Que hay unos temas que se llaman los problemas de la frontera. Entonces aquí el problema va a ser la frontera, que son como que este pedacito, ¿no? Estos pedacitos son los problemas de clasificación, porque son más los de la parte de que están entre la frontera entre el 1 y el 0. Esos son los que vamos a tener ahí un poco de problema, ¿no? Pero bueno, hasta aquí tenemos ya la gráfica. ¿Qué es lo que sigue? Lo que les decía, vamos a separar. Ahorita lo vamos a hacer de esta manera, nada más vamos a separar los datos. Aquí con el train test split los cortamos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Le ponemos los valores en X, los valores en Y, le decimos cuál es el tamaño del test, que quiere decir que es el punto 25. Entonces, el 25% de los datos se va a destinar a entrenamiento, digo, a hacerle el testeo y el 75% se va a destinar al entrenamiento, ¿de acuerdo? Entonces aquí generamos el vector de Xtrain, el vector de X3, el de YTrain y de YTest, ¿de acuerdo? Así es como lo vamos a generar. Entonces aquí cargamos esos y luego para evitar quizá, si ustedes ven que hay una dispersión muy grande entre, por ejemplo, el ingreso, que porque hay ingresos abajo de los 20,000, pero hay ingresos muy altos, arriba ¿de qué es? 140,000, pues lo que vamos a hacer es escalarlos, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un escalamiento. Entonces importamos, como veíamos en la ocasión anterior, el estándar scaler. Nosotros generamos el modelo al que se va a escalar, cómo trabaja
esta parte, ¿no? Y entonces yo le hago un fit transform. El fit nos va a ayudar a determinar los valores mínimos y máximos, pero a partir de los valores en X del entrenamiento, y el del test solamente es para que los transforme. Esos nada más los va a transformar, ¿no? Y entonces con eso nosotros lo que estamos haciendo es escalar los datos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles se van a escalar más? Pues se van a escalar más, pues estos, ¿no? Los que tienen que ver con el salario, porque se fijan, tienen el mínimo y el máximo están muy, muy dispersos, ¿no? Entonces hasta ahí ya tenemos la primera parte y luego ya la parte que sigue es crear el modelo. Importamos de ahí del sklearn el clasificador que se llama K-Neighbors Classifier. Aquí vamos a utilizar el clasificador y vamos a crear el modelo. Si ustedes se fijan aquí, el modelo lleva ciertas características. Esas características que va a tener el modelo van a ser las que dice aquí. Fíjense, lleva el número de vecinos. Aquí dice, si se fijan aquí abajo, dice por defecto, por default es 5, pero tú puedes ponerle los que sean necesarios, ¿no? Después le puedes poner los pesos. Dice que los pesos, bueno, pues ahí puede ser uniforme o de la parte de distancia. Y aquí nos especifica cómo son. O sea, aquí dice que todos los puntos en el vecindario tienen el mismo peso, que es el uniforme. O sea, que no importa que uno esté más lejos o otro esté más cerca, si están en el vecindario, todos son como que nada más importa la clase. O la parte de la distancia, que bueno, en esa te va dando el peso de acuerdo entre los más lejanos, tienen menor peso y los más cercanos tienen más, ¿no? Y luego tienes pues bueno, la parte del algoritmo, que aquí nos dice cuál puede ser, que puede ser pues el automático, es la forma como va a estar computando los valores, ¿no? O sea, si lo dejamos en auto, lo que va a hacer es utilizar como la parte del fit. Lo que les decía es que va ubicando los puntos en el plano XY, ¿no? Si utilizamos los otros, pues se basa en algunos de los árboles, ¿no? Para encontrar cuál es el más cercano, ¿no? Y luego viene la estructura que dice aquí de la parte de P y la parte de la métrica. Esos van como que en conjunto. Si ustedes ven, aquí dice, bueno, P es el parámetro, dice el Power Parameter for the Minkowski Metric. Dice aquí, si tú pones P igual a 1, es equivalente a que vas a utilizar una distancia de Manhattan, y si le pones P igual a 2, pues vas a utilizar una distancia euclidiana, ¿de acuerdo? Cada una de ellas tiene diferente forma, pero al fin y al cabo están calculando distancias de la parte vectorial, ¿sí? Entonces, ahí está esa característica. Y la otra parte, bueno, nos decía que era la métrica. Y bueno, la métrica Minkowski, pues ahí nos estaba diciendo que era la que venía por defecto, que es la que se utiliza de distancia por defecto, ¿no? Y dice que si tú utilizas la métrica Minkowski como default y con un P igual a 2, es como utilizar equivalente a una distancia euclidiana estándar. ¿De acuerdo? Que pues la distancia euclidiana estándar es la que todos recordamos desde, creo, la secundaria, ¿no? O la preparatoria, donde es el punto final menos el punto inicial de cada uno de las dimensiones al cuadrado, y la sumatoria y le sacamos raíz, ¿no? Entonces, miren, aquí creamos el clasificador. Le decimos, bueno, aquí es de 5 vecinos. Le ponemos la métrica por la que viene por default y con un P igual a 2 vamos a utilizar una distancia euclidia o euclidiana, ¿verdad? Algunos la mencionan así, ¿no? Y la ventaja de esto es que ya el modelo se crea automático y tú le dices aquí con el fit, le dices, oye, pues empiézalo a entrenar
entre la salida que tú quieres y los datos. Aquí ya lo entrenas. Entonces, estás generando cómo se acomodan los datos y cómo viene la categoría. Ahora viene la parte de la evaluación. Primero vamos a comenzar evaluando nuestros puntos de entrenamiento, ¿de acuerdo? ¿Por qué vamos a comenzar evaluando nuestros puntos de entrenamiento? Miren, ahí les va. Ahí hay dos cosas que generalmente en estos modelos pueden ocurrir. La que más nos interesa ver, o sea, puede ver dos cosas. Una que se llama un sobre un sobreajuste o un subajuste, pero la que más nos interesa ver es la que se llama un sobreajuste. ¿Qué significa esa del sobreajuste? Quiere decir que luego el modelo empieza a ajustarse tanto que a veces a casos particulares luego son los que termina clasificando. Entonces, imagínense que la gráfica que tenemos más arriba, esta, imagínense que empieza a hacer el ajuste al modelo y te lo sobreajusta tanto que este punto que está aquí, este rojito, sí lo alcanza a clasificar como cero, pero ¿qué sacrificó? Pues toda la generalidad del modelo, ¿de acuerdo? Entonces, si, si haces eso, lo que pasa es que tú estás buscando modelos que sean generales, no particulares. ¿De acuerdo? O sea, un modelo que cuando tú le pongas unos datos, pues te diga, pues está en la clase 0, en la clase 1, pero no que se vaya tan específico a un sobreajuste de que te deje el modelo hasta para que este punto se clasifique como 0, porque después cuando tú le metas datos, pues va a tener un problema para la clasificación. ¿De acuerdo? Porque ese problema para la clasificación va a ser que el modelo es tan específico que ya cuando lo quieras generalizar no va a funcionar. Entonces, aunque aquí no va a ocurrir, porque aquí no estamos basando en los vecinos, pero en los siguientes modelos sí. Entonces, lo que vamos a estar haciendo es primero evaluar la parte del entrenamiento. Nosotros sacamos la parte del entrenamiento y ya con el entrenamiento nosotros vemos, pues a ver qué resultado nos dio. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos ver si existe un sobreajuste? Pues cuando de repente tú ves que te da una clasificación en el entrenamiento del 100%. Ese es un sobreentrenamiento. La realidad es que no puede pasar eso. Bueno, claro, puede pasar si tienes datos muy pequeños y sabes que la clasificación va a ser así, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú quieres clasificar una, un, una entrada binaria y una salida como si fuera un XOR. Y haces una clasificación para un XOR. Bueno, sabes que siempre la entrada va a ser igual y que la salida va a ser igual. Y a lo mejor ahí sí te da el 100%, porque la entrada son 4 datos, ¿no? Pero para otro tipo de datos, si te da un 100%, ahí aguas. La vida no es tan perfecta. Ahí sí debes de tener mucho cuidado para ver el sobreajuste. Ese es uno de los problemas que puedes tener en esta parte, ¿no? Entonces, hacemos el cálculo con el KNN Score. Lo que nos va a hacer es darnos nos dice, nos regresa la media de la precisión. Lo que le estamos dando nosotros son los valores de X-Train y Y-Train. Entonces, y aquí nos da, por ejemplo, bueno, hizo la misma clasificación que hace rato que lo vi, y nos da el 91%. ¿De acuerdo? Pues vamos viendo que funciona bien, no tiene un sobreajuste. Este método es complicado que tenga un sobreajuste, pero por ejemplo, el que vamos a ver de árboles de decisión, ese es uno de los peligros que tiene, un sobreajuste, que a veces llega el árbol a tal nivel que empieza a clasificar que ya hasta te hace casos particulares, y no es lo que tú quieres. Tú quieres casos generales. Bueno, después
Sacamos algunas métricas. No sé si la hemos calculado, pero sacamos una matriz de confusión. No sé si habíamos visto la matriz de confusión, pero la vemos. La matriz de confusión está aquí. Nos dice si yo esperaba un 0, si realmente me dio un 0. Si yo esperaba un 0, si me dio un 1. Si yo esperaba un 1 y me dio un 0. Y si yo esperaba un 1 y me dio un 1. Esa es la matriz de confusión. Así se llama, ¿no? Y esa es una conocida ahí como que te da los falsos positivos y los positivos falsos. ¿De acuerdo? Si ustedes ven aquí de manera rápida, pues aquí dice 172, 17, 10, 101. Quiere decir que 172 clasificaron bien el 0 y 101 clasificaron bien el 1. En el otro quiere decir que hubo 17 que eran 0 y los clasificó en 1 y hubo 10 que eran 1 y los clasificó en 0. ¿Sí? Así es como puedes leer la matriz de confusión. Es que tanto se confundió nuestro querido modelo. Entonces, así fue en el entrenamiento. Digo, lo vemos bien. Pues tiene sus ventajas y sus desventajas. El pequeño modelo, pero pues vamos viendo. Si ustedes lo quieren ver de manera gráfica y más bonita, pues podemos mandar llamar esta que se llama Plot Confusion Matrix, que esa lo que hace es que también te grafica, pero te lo hace en una tabla como esta. Toma tu modelo y también los datos de entrenamiento en X y te da esto así. Y ya tú empiezas a ver, propiamente ahora sí la matriz de confusión se ve más bonita, ¿no? Aquí te dice cuál es la etiqueta verdadera, que era 0, y la que predijo fue 0. Ah, pues entonces está bien. Cuando la etiqueta era 0, pero la predicción fue 1, y así, ¿no? Entonces, estos datos y estos datos son los que manejan el error. Perfecto, entonces ya hicimos la parte que tuvimos que ver con el entrenamiento, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos ver? ¿Qué otras cosas podemos ver en la parte de las métricas? Aprovechando estos datos. Bueno, pues podemos ver el score de la precisión y un reporte. Ya el reporte se los imprime como está aquí. Entonces, el reporte se puede ver de esta manera, ¿no? Aquí te dice la precisión. Aquí está, total del modelo es, el accuracy total es de 91, que es el que nos dio acá arriba, ¿no? Aquí el score. Pero tenemos otro que es propio de cada uno, ¿no? Entonces, para el 0, pues es del 95. Y la precisión en 1, que es de 86. ¿Cómo podemos? Hay otra parte ahí que en el mismo, ahí en la misma librería, tú le pones, a ver, oye, yo quiero ver cómo se puede visualizar el algoritmo, y con eso tú podrías ya ver cómo está. Miren, aquí está como con los datos de entrenamiento generó la región. ¿De acuerdo? Si se fijan, es lo que les comentaba, ¿no? Que se alcanza a ver que hay una región de 0 y una región de 1. Entonces aquí tenemos la parte que es como la frontera, y alcanzamos a ver que pues va a haber datos que se van a ir acá y datos que se van a ir acá. Entonces, si ustedes ven, aquí tenemos verdes y aquí tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, creo 8 o 9, que eran 1, pero están en el 0, ¿no? Que son los que están aquí, ¿no? Que son esos 10, ¿no? Y de acá, pues deberían de haber los 17. Entonces, aquí puedes ver más o menos cómo está distribuido, ¿sale? Vemos cómo es lo que generó el KNN, generó como una región, ¿de acuerdo?
a partir de los vecinos, ¿sí? Todo lo que está a partir de esta línea hacia abajo son las clasificación 0, todo lo que está de esta línea hacia arriba, la clasificación es 1, ¿de acuerdo? Entonces, esto es con la parte del entrenamiento. Lo que sigue sería ver la parte con el test, a ver cómo es la precisión que obtenemos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en lugar de hacer, aquí predecimos los valores con X-test, igual obtenemos la matriz de confusión. La matriz de confusión, pues ya nos dio los datos. Ustedes se fijan, aquí son estos valores que tenemos aquí. Hubo 64 de 0, 29 de 1 que fueron bien clasificados. Igual como en el otro, hacemos y ponemos el plot de la parte de la matriz de confusión para ver cómo se distribuye. Es exactamente lo mismo, nada más que he visto a colorcitos, ¿no? Para que ahí, y aparte, bueno, pues nos puede ver más claro cuál es la etiqueta verdadera y la que está prediciéndose, ¿no? Igual, vemos aquí, es con la misma, el mismo código que pusimos hace rato, que de hecho este está tomado de ahí de la librería, donde lo que estás haciendo es hacer un mesh, o sea, sacar todo el contorno de dónde va quedando el resultado que va prediciendo el KNN, hacer el recorrido de todos los números, desde el mínimo hasta el máximo, y te va obteniendo el mapa, ¿no? Y luego ya dentro de ese lo que haces es sobreponer, ya nomás le estás sobreponiendo los puntos, ¿de acuerdo? Entonces fíjense aquí, sigue manejando la misma estructura, si ustedes se fijan, entre este y el que está acá, sigue siendo la misma estructura. Aquí hay más puntos porque el entrenamiento tenía el 75%, ¿no? Pero el testeo, bueno, pues ya tiene ahí el 25%, pero sigue estando de la misma manera. Aquí están los puntos verdes y los puntos rojos que no pertenecen a la clase que deberían de pertenecer. Pero bueno, puede ser que allí hubo una medición diferente o se salieron del esquema, que algunos sí compraron. Y entonces también podemos calcular el score total. Aquí está del punto 93, que bueno, pues considero que es bueno. Claro que vas a tener ahí diferentes alternativas, también depende qué tipo de aplicación lo quieras ocupar, ¿no? O sea, si tú quieres clasificar algo que tiene detalles muy, muy sensibles, pues claro que no te vas a quedar solamente con un dato, ¿no? O sea, imagínense que tú estás clasificando, por ejemplo, cuestiones médicas. O sea, y a lo mejor tú dices un 93%, pues es bueno, pero a lo mejor en la parte médica, pues el 0.7 va a pensar, digo, el 7% va a pensar que no es tan bueno, ¿no? Aquí ya sacamos cuál es de aquí está, miren, la cura sí fue el que nos dio el 93%, la precisión para 0 es 96% y para 1 es 88%, que es muy similar a la que teníamos, si vemos un poco acá arriba, en ¿no? Hablamos del 95 y 86 y acá hablábamos del 96 y 88, ¿de acuerdo? Y así es como tendrías tú tu modelo ya corriendo y entonces ya lo entrenaste, y a partir de lo que entrenaste ya lo hiciste el fit para que quedara de acuerdo a esa parte, ya verificaste y ya le pusiste la parte del test y ya viste. Ahora lo que puedes hacer es a lo mejor manejarle algunos datos de entrada, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí yo le puse este dato. Que bueno, este dato también dice, bueno, quiero hacer una prueba, ¿no? Entonces ahí pongo los datos eran la edad y el ingreso estimado, poniendo una edad de 35 años con un ingreso de 20,000.
ese yo lo pongo y lo voy a transformar. Para transformarlo, ya no hago la parte del fit porque el fit ya lo hicimos más arriba. O sea, la parte de que ya tuvimos el valor mínimo y máximo, ya lo hicimos arriba. Aquí yo le pongo que me lo transforme. Ahora, el dato por cómo lo generé, necesito hacerle un reshape que es para cambiar la estructura de cómo está el arreglo. Entonces, en lugar de que esté de la manera así, debe de estar en la manera como se entrenó para que quede igual. Aquí lo transformo y lo meto a la prueba. Entonces, por ejemplo, ya lo metí a la prueba y le dije, oye, pues a ver, predíceme este valor, el de 35 años y 20,000 de ingreso. ¿Cuál es lo que tú piensas que va a comprar o que no va a comprar? Pues aquí la predicción o la parte de la clasificación es que quede en el cero, que no va a comprar.